Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para el Magazine Y aquí en Es Asturias Televisión. Una jornada esta, la de martes 7 de mayo, en la que comienza la semana para nosotros, pero queremos hacerlo recordando un acto, una celebración que tenía lugar el pasado viernes día 3. Tenía lugar por algunas de las más céntricas calles de Oviedo y también en el Teatro Campo Amor, epicentro de las celebraciones del 40 día de les Lletres Asturianes. Bueno, pues un modo de celebrar, por una parte, reivindicar la oficialidad de la lengua asturiana, por otra parte, pues también reclamar mayor protección para uno de los patrimonios culturales asturianos. Vamos a continuación con un vídeo sobre el tema. Oviedo, que acogió un año más una manifestación secundada por 2.000 personas, según datos de la policía, y el Teatro Campo Amor, fueron los escenarios en los que se desarrolló la parte central del 40 día de les Lletres Asturianes, una jornada en la que se reivindicó con más fuerza que nunca si cabe la oficialidad del asturiano en la región. Una jornada con un componente social, la citada manifestación y lectura de manifiesto a cargo de la portavoz de la Xunta por la Defensa del Asturiano, María José Martínez, que situó en el próximo 26 de mayo, con la cita en las urnas, el momento de no dar ni un paso atrás. El componente precisamente político, con la asistencia de líderes locales y regionales que decidieron prestar su apoyo visible, ya sea a la citada oficialidad o a la defensa decidida de la lengua como patrimonio cultural. Y el componente académico y festivo, donde el Teatro Campo Amor acogió un año más el acto central del Día de les Lletres. En el mismo se recibieron a los dos académicos correspondientes nuevos, el escritor Pablo Tesión y el filólogo Alberto Fernández Costales. Los dos fueron acogidos por la Academia en la Xunta Extraordinaria del Día de les Lletres, que finalizó con el discurso institucional del presidente Xosé Antón González Riaño. El acto, presentado por Sonia Avellaneda y Próspero Morán, contó, además, en la parte meramente musical, con las actuaciones del acordeonista Marcos García Alonso y el gaitero Evia. Hay mucha gente, tenemos muy buenas perspectivas, tenemos dos nuevos académicos, yo creo que de prestigio, que van a representar mucho para la Academia de la Lengua Asturiana y estamos especialmente contentos en este día de les Lletres Asturianes. ¿Con la oficialidad más cerca? Bueno, hay que ser optimistas. A mí parece que sí vamos a tener la oficialidad más cerca. Pues yo creo que la cultura asturiana y la lengua asturiana son un valor que hemos de impulsar y de respetar. En cambio, nosotros, ciudadanos en particular, no defendemos la oficialidad del asturiano, pero eso no es incompatible con que, en cambio, tengamos todo el respeto que la lengua se merece. Entonces, todo el apoyo a la cultura, máximo. Bueno, y a una ley de uso y promoción del asturiano que existe, que desde luego tiene además recorrido y que es un marco que hay que aprovechar, pero no hay que traspasar más allá hacia una oficialidad que nosotros programáticamente no compartimos. Bueno, como sabe, yo estoy en el gobierno en esta legislatura, la ley que sofita la política lingüística y la ley del uso del asturiano. Y es verdad que va a haber unas elecciones próximamente, que parece que la mayoría de las fuerzas políticas contemplen la oficialidad del asturiano en los dos programas y bueno, la ciudadanía decidirá cuál va a ser el sofitu legal que tiene que tener la lengua. Cuanto más sofitu tenga, mejor. ¿Al final será la ciudadanía quien decida? Al final no puede ser de otra manera, que tiene que ser la ciudadanía quien decida, escogiendo a los partidos políticos que lleven una opción u otra. ¿Se contemplaría referéndum? Yo no lo veo necesario en este caso. Bueno, yo creo que sí. El apoyo social cada vez es mayor, la demanda de la oficialidad y la presencia de la lengua en todos los estratos de la sociedad me parece que lleva una reivindicación natural y legítima y me parece bien festejar este Día de les Lletres Asturianes porque hay un valor, una lengua milenaria que tenemos el deber de curiar y de mirar por ella. Bueno, pues esas eran las imágenes, esas eran las declaraciones. Lo que ya comienza es el programa de hoy y lo hace, como siempre, con la cabecera.
Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Bueno, vamos a ver, en ocasiones muchas personas que quizás para unos abusen del buenismo o sean bien intencionadas, pues cuando se produce una guerra como la que hubo en el Golfo Pérsico, con la intervención armada de una coalición liderada por los norteamericanos, dicen, es que van buscando el petróleo. Y dices, sí, claro, y antes que ellos, los romanos, ya cuando invadían una zona, buscaban otra cosa, no buscaban petróleo, en este caso porque para poco les iba a servir, pero buscaban oro, y eso al parecer fue lo que les trajo hasta Asturias, hasta el territorio de los Astures. Y es que el mundo, desde que es mundo, pues el que es más fuerte busca los recursos del que considera que es más débil. Bueno, para hablar de romanos y de romanización en nuestra región, en nuestro territorio, se encuentra esta noche con nosotros Narciso Santos Yanguas. Él es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, le preguntaba yo, ¿a qué vinieron los romanos a Asturias? Bueno, la llegada de los romanos al norte peninsular o al noroeste en general obedecía a varios motivos. Sobre todo un motivo estratégico, porque toda la península estaba conquistada, excepto el noroeste peninsular. Sí. Después de la batalla de Numancia del año 133, lógicamente solo quedaba esta parte. Pero en Roma surgieron una serie de enfrentamientos internos, las llamadas guerras civiles, entre cuyos episodios hay que destacar uno que es la presencia de Sertorio en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando llega un momento dado en el que Julio César pues pretende hacerse como gobernante único y tal, bueno, luego ya yo creo que hasta cierto punto, si no se dejó matar casi en el Senado, en fin. Y entonces cuando Augusto, después de la batalla de Acio, se hace con el poder, entonces se plantea acabar la conquista del territorio hasta el Finisterre, ¿no? Y en ese momento, además de acabar con ese territorio, porque Augusto no era muy buen, digamos, militar. Él se apoyó siempre en los generales de su tío, ¿no? De hecho, Agripa, al que casó con su hija, aunque era mayor que él, pero una serie de cosas, ¿no? Pero además de ese sentido estratégico, tenía un sentido administrativo. Quería reorganizar el imperio de otra manera. Sí. Entonces, primero conquista y tal. Y otro de los incentivos fue, sin duda, el conocimiento que tenían de la existencia de yacimientos de plata y de oro, a través de las joyas castreñas, que existían en el noroeste peninsular. Y por eso se inicia la conquista del noroeste, y por eso se cierra la conquista del noroeste peninsular. Vienen a por oro y plata, en una palabra. En última instancia, sí. Claro. En última instancia, porque la conquista de Asturias y la conquista de cualquier zona, como digo yo, obedece a la triple A. Anexión primero, administración del territorio después y aprovechamiento de los recursos económicos. Y eso es así desde que el mundo es mundo. Claro, pero en aquel momento también. Entonces, Augusto conquistan el norte peninsular. Él no interviene prácticamente para nada, aunque sí viene a la península, un poco en plan testimonial, pero lo que hace después es administrar ese territorio. Entonces, el edicto del Bierzo del año 15 a.C. ya traza, por decirlo de alguna manera, las líneas en las que las poblaciones se tenían que ir introduciendo dentro del mundo romano. ¿Y es una conquista muy difícil? No, no es tan difícil como a veces se ha dicho, a pesar de lo de las guerras de guerrillas y todo lo que eso significa. Es una conquista que se hace de la cordillera hacia allá. Sí. Es que hay que entenderlo. Lo que no podemos entender es que vienen a conquistar aquí el territorio. Aquí no hay campamentos. Los campamentos que hay aquí son campamentos posteriores y son campamentos de unidades, de destacamentos militares de varias decenas de soldados. ¿Solo? Y no están en relación con la conquista. Están en relación con la tercera fase que hemos dicho, que es aprovechamiento de los recursos auríferos. Claro. ¿Por qué se encuentran los campamentos, por ejemplo, en Bustantigo, en Pola de Allande, en la Sierra de Carondio? ¿Por qué se encuentra allí, en la zona de Moyapán? ¿Por qué se encuentra allí un campamento? Porque los miembros del ejército, en este caso serían de la Legión Séptima Gémina, eran los, digamos, los ingenieros técnicos.
los especialistas en controlar todo el sistema hidráulico en relación con la explotación del oro que existía en aquella zona, en la Freita Arbosa, en la Freita La Misa, en la Freita no sé qué, en todas las explotaciones. ¿Pero se dan grandes enfrentamientos armados para conquistar el territorio de los Astures? ¿O el territorio de los Astures hay que entender que no era solo Asturias, era también la otra zona. Entonces en la otra zona es posible que se diesen, pero no se alude a grandes batallas. Además los romanos tenían como comportamiento militar que ellos eran una legión eran 5.000 soldados, entonces los enfrentamientos eran a campo abierto. Claro. Es posible que hubiese núcleos de rebeldes que tardasen más en someterse, pero también los romanos tenían otros métodos para que esos indígenas se fuesen sometiendo. ¿Se pacifica pronto o hay muchas rebeliones contra el poder romano? Existen rebeliones todavía en una inscripción que aparece en el año 62, en la época de Nerón, pero sin embargo los romanos establecen un sistema que no es exclusivo del norte peninsular, sino que lo llevan a cabo en cualquiera de las zonas en las que conquistan. ¿Cuál es ese sistema? Pues muy fácil. Si el problema no es conquistar, el problema es integrar a la población que existe dentro del sistema romano. ¿Y cómo lo hacen? A través de la participación en el ejército, a través de reclutamiento de los indígenas en las unidades de tropas auxiliares, puesto que no eran ciudadanos, ahí es donde se meten. Eso me ha quitado la pregunta. ¿Hubo entonces legionarios, no, auxiliares astures destacados en otros lugares del imperio? Muchos. Entonces, porque el sistema era el siguiente. Se reclutaban, se formaban en los campamentos militares correspondientes, en este caso, en el caso de los Astures, de Asturias, si estamos hablando de eso, se formarían en torno al campamento de la Legión Décima Gémina, que estaba establecida primero en Astorga y después en Petabonium, Rosinos de Vidriales, en el norte de Zamora, y una vez que estaban adiestrados, se les mandaban a las líneas fronterizas del imperio donde su presencia y su participación era requerida. De forma que encontramos, por ejemplo, al famoso Pintallo, hijo de Pedilicio, que aparece ahí en el museo y que se puede ver y tal, en el limes germánico, es decir, en la línea fronteriza del Rin y del Danubio. Y por eso su epitafio y su inscripción funeraria ha aparecido en aquella zona. Es decir, que en principio no se servía. Ahora llega un momento, esto es la evolución del ejército, de la que yo podría hablar mucho tiempo porque he publicado muchos libros, la evolución del ejército, llega un momento a partir de la época de Claudio, de mediados del siglo I, en que ya los que se reclutan van a servir en el territorio al que corresponden, de forma que ya van a depender de la Legión Décima Gémina. Y entonces encontramos por la famosa inscripción de Lucio Corona Severo, que aparece en Ujo, en relación a un individuo que había sido soldado de la Legión Séptima Gémina, que se establece ahí y que posiblemente se le conceden unas tierras para que las cultive, funda una vila, etcétera, etcétera. ¿20 años tienen que servir? 20 o más. ¿20 o más? Sí. Y al cabo de ese tiempo, si sobreviven, se les dan tierras, ¿no? No solo eso, se les concede la ciudadanía latina, en la ciudadanía menor. Se les concede el derecho de matrimonio, el connubium, porque hasta ese momento no tenían derecho de matrimonio. Ellos podían vivir con una persona y tal, pero y se les concede el derecho de comercium, o sea, el derecho de poder comerciar, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de prerrogativas que se les concede y es el emperador Claudio el que concede esto. Que por otro lado es el que también concede, o a partir de su época, es cuando cambia, aunque realmente la conscriptio, que se llama, o sea, el reclutamiento, cambia con Vespasiano. Entonces a veces se han confundido varias cosas en los años 70 del siglo I después de Cristo. Pero es Claudio el que realmente lo cambia, porque a partir de su época es cuando empieza la explotación de los recursos auríferos a gran escala. Es decir, que primero tenemos participación en el ejército y después esa mano de obra que ya no va a ir al ejército fuera, primero se va a quedar aquí, pero la mano de obra ¿dónde se va a utilizar? Y a partir de ese momento es cuando empieza la explotación de los recursos auríferos. Sí, entiendo. A partir de los años 60-70 después de Cristo. ¿Y si no se consigue sobrevivir a esos 20 años? Nada. Nada. Bueno, siempre hay un heredero que le... Bueno, en fin, esas cosas que no... Claro. Principales núcleos, restos y huellas que se mantienen de Roma en Asturias, más allá, no sé, pienso, la Quinta Romana de Veranes...
¿Qué más? No, bueno, hay que hablar primero. Los romanos, cuando estructuran el territorio, hay algo que se llama el Conventus Asturum, la organización territorial y tal. Es posible que los romanos, en principio, pensasen que podían hacer lo mismo que hicieron con los galaicos. Había los galaicos lucenses y los galaicos bracarenses. Pues aquí es posible que hubiese un intento de que hubiese los astures transmontanos y los astures augustanos. Sí. Y los astures transmontanos, porque si no nos explica, por ejemplo, la inscripción que aparece en la Campa Torres, del año 910 después de Cristo, una inscripción dedicada a Augusto, una inscripción dedicada dentro del culto imperial. Y es posible que pretendiese que allí hubiese la capital de los astures transmontanos. Pintayó aparece como Astur transmontano. Sí. Entonces, es posible que tal, pero aquello no fructificó por lo que fuese. Bueno, por muchos motivos. Y entonces los romanos lo que hacen es estructurar el territorio en unidades menores, que son las ciudades, las civitates. Aquí no hay grandes centros urbanos. Entonces tenemos las civitas de los persicos, en la zona del suroccidente de Asturias. Una inscripción que aparece en Arganza, en Tineo, asociada, que se descubrió asociada a una iglesia que había allí. Bueno, la iglesia ya está desamortizada, ya está lo que sea y tal. Bueno, vale. Pero tenemos también Gigia, Gijón, y tenemos Lucus Asturum, si es que en algún momento se pretende definir lo que es. Y tenemos Flavionavia, que posiblemente estaría en Santianer de Pravia, donde está la primitiva iglesia más antigua de Asturias. Y tenemos otra serie de sitios, o la quivita de los badinienses, posiblemente Venia de Onís, o la quivita de los olgenomescos, o tenemos tal. Entonces los romanos estructuran ese territorio más amplio en unidades más pequeñas, cogiendo a estas unidades y a estas poblaciones que viven en torno a ello. Claro. Eso es lo que llevan a cabo. Para finalizar, Gijón tiene un pasado romano, Gigia. Sí. Sin embargo, el debate en cuanto a Oviedo está abierto. ¿Oviedo tiene un pasado romano o no? Si tiene un pasado romano muy tardío. Muy tardío y más en relación con las vilas asturromanas. ¿Por qué? Los castros no duran toda la vida. Los castros llega un momento en el que desaparecen. En el suroccidente se ve muy bien. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que las explotaciones mineras dejan de explotarse. Claro. Entonces la mano de obra que acudía de los castros desaparece y la gente se va a vivir al llano, se va a vivir a los cauces de los ríos. Sí. La vila romana de Balduno, que decíamos antes, de las Regueras, allí junto al Nalón, y otras vilas romanas que podíamos decir. Y en la costa antes, por ejemplo, la vila de Cenero, de Beloño en Cenero, en Gijón, y otras vilas romanas. Entonces, la población que está en los castros, en sitios de mediana altitud, se desplaza hacia abajo. Y es lo que va a dar lugar a las vilas asturromanas. Que eso supone, digamos, un decaimiento en la cultura, no voy a decir una degeneración, pero sí supone que los elementos romanos se van a ir diluyendo y va a llegar un momento en el que prácticamente a Roma ya no va a tener ningún interés aquí. Y cuando no tiene ningún interés... Pero había que hablar de las vías de comunicación, de cuándo las vías de comunicación cortan, de cuándo no sé qué, y otra serie de cosas. Pues hablaremos si le parece. Hablaremos a lo largo de los meses. Narciso Santos Yanguas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la Asturias romana, en este caso, o a la romanización de lo que sería nuestro actual territorio y más aún. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. Rápidamente volvemos y continuamos el programa de hoy, claro. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Recientemente se ha celebrado el Día Mundial del Jazz. Bueno, pues para hablar de esta música hemos recurrido quizás al asturiano que más sepa acerca de la misma. Se trata de un músico nacido en Gijón, pero que ha desarrollado prácticamente toda su vida en Avilés.
él me corregirá si me equivoco, se trata de Isaac Turienzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, por definición, ¿qué es el jazz? El jazz es la revolución musical del siglo XX. Sí, tal cual. Tal cual. Hay quien podría decir que es el rock. Yo no estoy de acuerdo, No está de acuerdo. porque muchas de las herramientas que utiliza el rock están creadas por músicos de jazz 30 años antes. Claro. ¿Cuál fue la época dorada del jazz? Bueno, el jazz comienza, como todos sabemos, a principios del siglo XX. Hay algunas corrientes que definen que el principio del jazz es el ragtime. Yo no estoy de acuerdo, porque el ragtime precisamente es música victoriana, música que tampoco necesariamente es de color negro, y es, digamos, una corriente contraria al jazz. Es ese músico negro con grandes facultades rítmicas, pero que pretende tocar música europea. Entonces, digamos que el jazz es una corriente diferente. Es, bueno, de procedencia negra o blanca. De hecho, la primera orquesta que hubo en Nueva Orleans era de 3 blancos, un trío de blancos, ¿no? La primera orquesta que graba, ¿no? Entonces, es una música con raíces africanas, pero que no se crea en África, el movimiento. Es un movimiento mixto. Es un movimiento que se crea en América utilizando raíces de la música africana, raíces de la música francesa, raíces de la música británica, de la música española incluso. En fin, en una ciudad tan particular como Nueva Orleans, ¿no? Que siempre fue una ciudad en la que surgían y convivían todo tipo de culturas, es donde nace una música nueva que supone una revolución. Claro, porque la herramienta fundamental es la improvisación. Eso quería preguntarle. ¿Jazz es anarquía e improvisación? Anarquía nunca. Anarquía nunca. Solamente en un estilo de jazz que se llama free, se denomina free, free jazz, se permite la anarquía controladísima. ¿Pero es improvisación entonces? Debe de ser improvisación. Digamos que el significado de la palabra improvisación, claro, en lenguaje convencional es un poco peyorativo, ¿no? Porque no puedes improvisar ciertas cosas. Está claro que la reflexión, pues, en fin, si lo dices Aristóteles, improvise, pues, la reflexión es fruto del conocimiento bueno, es parte muy esencial, ¿no? de la vida intelectual. Pero digamos que este significado de la palabra, en términos artísticos, supone excelencia. Porque, claro, para improvisar en un lenguaje que no es el convencional, la música es un lenguaje. Digamos, partamos de esa base. Igual que lo son las artes plásticas, una pintura. Una pintura, en una pintura, un artista plasma sus sensaciones, a través de los colores, su mensaje intelectual, todas las connotaciones que pueda tener una obra pictórica o escultórica, bueno, o arquitectónica. Correcto. Entonces, es un lenguaje, es el lenguaje plástico. La música es un lenguaje. Nosotros estamos utilizando un lenguaje convencional, lo aprendimos desde niños. Y entonces, a través de las palabras, de la unión de las palabras, hacemos frases. Cuando combinamos esas frases con, es decir, sujeto, verbo, predicado, bueno, nos vamos entendiendo, ¿no? Bien, la música es lo mismo. Siendo un lenguaje nada convencional, un músico trata de expresar un sentimiento al igual que lo estamos haciendo nosotros. Una idea, un concepto. Es decir, como decía Beethoven, quien escucha una sinfonía mía está leyendo una enciclopedia. Claro. Hay que tener cierta formación, sin duda, lógicamente, para comprender totalmente la enciclopedia. Entonces, claro, es algo un poco difícil de explicar, porque la música no necesita, para ser comprendida, ningún tipo de estudio.
Es decir, una persona que no tenga estudios musicales puede disfrutar, para disfrutar, me refiero, puede disfrutar de la música perfectamente. Correcto. Y además, incluso su mente puede gozar de los beneficios de la música. Sí. Por ejemplo, pongamos por caso, una persona que estudia Derecho y aparte estudia música, va a memorizar todos los conceptos del derecho con mucha mayor facilidad, porque la música está ejercitándote en la mente muchas de las neuronas que vas a utilizar para estudiar tu carrera. El desarrollo profesional, en este caso, ¿no? Sí. ¿Está vigente el jazz a día de hoy? Yo cuando era joven creí, por eso me dediqué a ello, que la sociedad iba a cambiar mucho más en el aspecto artístico y musical. Sí. Creí que en nuestro país, al igual que sucedió en algunos países europeos, en las escuelas de educación secundaria, en los colegios, lo que nosotros llamamos institutos, el high school, se iba a desarrollar más la música. Y no quizá adolece nuestro sistema de ese beneficio. En cualquier banda, o sea, en cualquier instituto americano hay una banda que toca, todos son músicos, la música es una... Forma parte parte de la educación. También formaba parte de la educación en la época de Pitágoras, ahí están los pitagóricos. Entonces, aquí yo creo que lo tenemos un poco más descuidado. Yo era muy idealista en ese sentido y creía que a medida que iba subiendo el nivel cultural del gran público, pues ese público se aficionaría más a la música de jazz, no solo a la música de jazz, a toda la música. Sin embargo, yo creo que la música de jazz permanece un poco como apartada, un poco como elitista. Y no sé por qué, porque es una música popular. Al igual que yo considero que la música clásica, que yo admiro muchísimo, también compongo bandas sonoras, como compongo para cine, pues a veces el director me dice, no, quiero una banda sinfónica, y tienes que componer utilizando como instrumento la orquesta sinfónica. Y yo admiro mucho a los músicos de música clásica, pero siento ahora ya desde el prisma de la edad avanzada que ya uno va teniendo, siento que como si nos llevásemos muy mal los músicos unos con otros. Dentro del mundo de jazz nos llevamos... Yo no me llevo mal con nadie, pero yo siento que algunos de ellos tienen un exceso de egocentrismo. Y claro, eso siempre juega en tu contra, resta, no suma. Y entre los músicos de diferentes estilos también. Si hay algún músico que no comprende el lenguaje del otro, o sea, el músico de jazz dice, bueno, la clásica y tal, es muy antigua y no... Hombre... No, los cuartetos de Béla Bartók son una maravilla fantástica y aunque tengan ya casi, 100 años, bueno, no tanto, pero bueno, es música contemporánea y está considerado música clásica, ¿no? Y toda la obra de los grandes maestros, pues es que hay que escucharla y hay que analizarla, ¿no? Hay que escucharla, hay que disfrutarla. Y al revés sucede lo mismo. ¿No? Es decir, el músico clásico dice, ya, sí, tal. Porque quizá no lo comprenda y quizá no sea capaz de utilizar esa herramienta que es la improvisación. Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Claro, lo entiendo es algo inaudito. Imaginémonos, por ejemplo, una persona que nunca ha escuchado jazz. ¿Cómo iniciarse? ¿Qué puede escuchar para decir, oye, voy a probar a ver si me gusta? Sin duda, una canción o un tema musical que él conozca, sin duda. De hecho, a mí me pasó eso. Yo escuchaba jazz y no me decía nada, porque bueno, decía, este saxofonista es un virtuoso, toca muy rápido, toca muy bien, técnicamente perfecto, pero ¿qué está haciendo realmente? Entonces no suena como algo raro, bueno, sí, muy bonito, pero... y entonces de repente cayó en mis manos una cinta. Antes teníamos cassettes, un cassette, porque en los años míos no había CDs ni nada de eso. Cayó en mis manos un cassette de una grabación que había hecho el gran Tete Montoliu sobre boleros. Claro, boleros que yo conocía. Claro. María Elena, eres tú. Esta la conozco, ¿no? Mujer, tarina, claro. reloj, bien.
boleros. Entonces, Sí. claro, yo conocía los temas y entonces en ese momento supe distinguir el mecanismo del jazz. Es decir, primero se toca el tema, después se improvisa sobre esa misma estructura, conservando las armonías de la canción o del tema musical, y después se finaliza volviendo a tocar el tema con ligeros matices que lo hacen diferente, digamos, al principio, a lo que tú tocas al principio, con algún matiz, con alguna particularidad, ¿no? Claro. Y entonces al comprenderlo dije, pues yo, bueno, esto me apasiona, yo creo que, incluso creo que puedo hacerlo. Claro, mi gran equivocación, como la de todos los jóvenes que empiezan, es pensar que vas a poder tocar jazz al año de haber escuchado por primera vez. Claro, y entonces la obra. yo toqué con un músico muy interesante, precisamente, que fue batería de Tete Montoliu muchísimos años, un gran genio que tocó con todos los grandes, se llamaba, en paz esté, Per Víboris. Ya era muy mayor cuando tocaba yo con él, hicimos giras hasta Rusia, estuvimos hasta Moscú. Entonces Per Víboris decía, esto es muy fácil, se necesitan 20 años para aprender, 20 años para olvidar y 20 años para tocar. Madre mía, casi nada. Casi nada. Casi nada, y eso que era fácil. Sí. Bueno, interpretó en Moscú, entre otros muchísimos lugares. Sí. ¿Cuál es el sueño de todo intérprete de jazz? Igual que, por ejemplo, el de un futbolista puede ser el Nou Camp o el Bernabéu. ¿Cuál es el sueño, qué lugar para interpretar el de todo intérprete de jazz? Pues la verdad, yo creo que el jazz tiene una magia especial. Sucede que como tocas un lenguaje internacional, pues aunque no conozcas el idioma de ese país, el público sonríe y te reconoce. Y conecta, ¿no? Conecta. Entonces, bueno, he tocado en tantos sitios. Fíjate, he tocado hasta en Arabia Saudita, donde está semiprohibido, y sin embargo estaba el ministro de Cultura en el concierto. Bueno, he tocado, me hizo mucha ilusión, por ejemplo, el Teatro Nacional de Addis Abeba, porque tocamos con un músico etíope muy conocido en Nueva York y en todo el mundo. Es como era como el Pedro Iturral de allí, ¿no? Y entonces, bueno, se viste así de forma tribal y bueno, todo un espectáculo. Después hice gira por Estados Unidos, me encantó Chicago, que es una ciudad muy musical, y además arquitectónicamente me encantó también, y la arquitectura y la música están muy relacionadas. Si piensas en el gótico, por ejemplo, yo siempre pienso, el gótico es como un edificio, o sea, el jazz es como el gótico, una catedral, pero que a través de los arbotantes que se va moviendo. Claro, siempre lo interpreta. Dotada de vida. Sí, en este algo caso. así, ¿no? Claro. Interpreta siempre la música con otro bueno, en fin, las relaciones con otro tipo de artes. Hace años estábamos al tanto un poquito de la actualidad del jazz con un programa que se llama Jazz entre Amigos. Sí, bien. Conocí. Se acabó aquel programa. Y falleció Juan Claudio Cifuentes, desgraciadamente. También. En paz esté. De los intérpretes actuales, ¿cuál sería ahora la estrella mundial del jazz? Es que ahora sucede un fenómeno muy particular, que hay muchas escuelas de jazz. Como bien decía también Per Víboris, este músico los 20 años. Alemán maravilloso, que era uno de los niños que recogía caramelos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos al final de la guerra tiraban caramelos en Berlín, pues él era uno de esos niños que recogían los caramelos, tenía una gran experiencia, ¿no? Sí. Entonces, este hombre me decía que las escuelas de jazz solo servían para dar dinero a los profesores de jazz, porque en realidad el jazz es algo que tiene que surgir dentro. Tú no puedes nunca buscar tu lenguaje fuera. Es imprescindible, eso sí, que escuches todo el jazz del mundo. Que es muy bueno tener un profesor que te oriente, bueno, como en cualquier materia. Pero a mí ahora como profesor me resulta imposible enseñar a improvisar a alguien. Yo puedo enseñarle los rudimentos, puedo enseñarle lo que estoy pensando en ese momento, en ese determinado acorde. Puedo relacionar determinados acordes para que haya algunas notas en común, notas que yo llamo, para explicarlo, primos segundos, primos terceros, sobrinos. Por ejemplo, en un acorde do, mi, sol, si.
mi sol si es mi menor, do mi sol es do mayor, si sigo mi sol si re es sol mayor. Y bueno, establecer la relación que tienen do mayor sobre mi menor sobre sol mayor. Bien, y entonces así, bueno, orientar a alguien sobre cómo empezar a utilizar una serie de notas que van a irle bien en un acorde determinado. Pero si él no lleva dentro el gen de la improvisación, que es el mismo que estamos utilizando ahora para improvisar en el lenguaje convencional, es decir, es lo mismo, pero diciéndolo con música, ¿no? Pues si es un tío cortado, uy, me cachis, ¿cómo se le explico que hay que lanzarse? Exacto, ¿cómo lanzarse? Bueno, Isaac, discos de 1992 a 2006, ¿actualmente? Pues actualmente estoy preparando un disco que quiero titular Asturienzo, porque Asturias y Turienzo, bueno, me di cuenta, me gusta mucho leer y la historia y tal. Entonces, bueno, estudiando sobre los Astures y tal, caí en la cuenta de que, bueno, el río Esla antes era el río Astura, yo provengo, bueno, mi familia, mi apellido proviene de un pueblo que se llama Turienzo de los Caballeros, por ahí fluye un río que se llama el río Turienzo. Fue asociando. Entonces digo, oye, pues Asturienzo, bueno, por decir Asturias y Enzo, un poco, en fin, recalcar un poco que me siento muy asturiano, ¿no? Y que aunque haga jazz, pues el jazz que hago es asturiano. En todos los países y en todas las ocasiones he tocado un tema asturiano. ¿Ah, sí? Incluso a mí me ha tocado ir por países musulmanes, Qatar, Emiratos Árabes, Gran Auditorio, bueno, Marruecos en todas las ciudades, Túnez, Omán, el Reino de Omán. Me ha tocado mucho. Y entonces la pregunta era, oye, ¿y ahí en los países musulmanes tocas jazz? Hombre, toco jazz y toco un tema asturiano. ¿Y para adelante? Siempre, siempre. Y además, lo primero que aprendí a decir en inglés es de dónde vengo. Ah, sí. O sea, I come from, Asturias. Beautiful, country, green, con montañas, con unos ríos maravillosos y un paisaje fantástico. Era lo primero que aprendí para poder presentar en inglés a mi tierra, ¿no? Que adoro. ¿No? Lógico. Pues Isaac Turienzo, músico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hablarnos acerca del jazz. Muchas gracias a usted, Juan, por ser tan amable. Al cual prometo que lo escucharé, porque nunca he escuchado, nada de jazz. Por eso la pregunta de qué comenzar escuchando tenía cierta trampa. Yo, bueno, voy a tomar nota. Hombre, yo en lo es particular. Que ya no estoy en edad de ser egocéntrico, porque si no le diría, pues escuche usted un tema mío. Pues lo escucharé también. O un disco mío, ¿no? Lo escucharé también, sin no duda. Estoy en edad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Como gracias también les damos a ustedes por continuar ahí. Volvemos en un momentito y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues a continuación vamos a solventar dudas vecinales, dudas que se suscitan de una forma, bueno, pues casi diaria, cuando uno vive en una comunidad de propietarios. Lo vamos a hacer con la ayuda de Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo en Oviedo, en la calle Jersey City. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos con esas dudas que comienzan con qué es la cuota de participación, de la que hablábamos el mes pasado. Sí. Decíamos si el voto, en cuanto a las cuotas, bueno, ¿qué es la cuota de participación? Bueno, la cuota de participación está definida en la escritura de obra nueva de división horizontal y es la porción que tenemos del edificio. Cada predio que configura el edificio tiene una cuota de participación y todas ellas tienen que sumar 100. El edificio está dividido pues, en distintos predios, como indicaba anteriormente,
y cada uno de ellos pues representa una parte del edificio. El constructor, en el momento que elaboró las normas de convivencia dentro de la comunidad y qué parte tiene del edificio, indicó pues este tiene un tanto por ciento, este tiene otro tanto por ciento. Todo ello se configura pues en base a orientación, metros cuadrados, alturas, bueno, una serie de cuestiones que al final todo ello, cada uno participa con un tanto por ciento, que todo, como antes decía, tiene que sumar 100. Correcto, correcto. ¿Cómo se reparten los gastos comunes? ¿A partes iguales o por esas cuotas de participación? Bueno, las dos respuestas serían correctas. Hay gastos que van a partes iguales y hay gastos que van a coeficiente. La ley indica que todo aquel gasto que no sea individualizable, que no podamos saber de a quién corresponde y en qué cuantía, tendría que repartirse a coeficiente. Por ejemplo, la luz del portal, no sabemos quién la usa, cuánto la usa, de qué manera participa, pues sería un gasto que la ley indica que es a coeficiente. Se sobreentiende que un piso de mayor coeficiente, mayor metros, al final tiene más usuarios y usa más. Pero esto no tiene por qué responder al día a día, pero es un reparto conforme pues, a una norma que habría que establecer. No será la más correcta, pero quizá la menos mala y la única capaz. Cuando avance pues, la tecnología podremos tener al alcance pues, otras cuestiones que ahora mismo no podemos individualizar. Y hay gastos que ya van a partes iguales. Sabemos que los cubos de basura se pone pues, un cubo por cada 10 vecinos, entonces ese coste del cubo pues se dividiría entre 10 y cada vecino participaría, pero bueno. Claro, por ejemplo, al hilo de esto que decías, Sí. ¿debe de pagar más de esos gastos, por ejemplo, de la luz del portal, ¿no? Un piso dedicado a negocio, es decir, imaginémonos, en un primero pues hay un despacho de abogados, al lado hay una asesoría y al lado hay, pues no sé, otro negocio, una consulta a un dentista. Como se supone que gente sube y baja y utiliza más, ¿debe de pagar más? Si no está dispuesto, no. Sí respondería al reparto que anteriormente indicábamos, coeficiente partes iguales o a cualquier otro tipo de asignación que la Junta de Propietarios haya acordado. Si no hay ninguno de estos preceptos, el hecho de que se sepa que se use más o menos no responde a que se le aplique algún tipo de gasto de alguna manera distinta a la que ya está regulada. Entonces, o bien está regulado y contemplado, o bien al coeficiente partes iguales según corresponda. Claro. ¿Es obligatorio en la comunidad tener un fondo de reserva? Sí, es obligatorio. Es obligatorio. El año 2019, que es el actual, se ha cambiado del 5 al 10%. Con anterior había estipulado un 5% y ahora se ha subido un 10%. Fondo de reserva que atiende pues, todas aquellas eventualidades que la comunidad tiene que tener un fondo, en este caso el 10% del último presupuesto aprobado, y para dar salida pues, a cualquier cuestión que surja y que la comunidad tenga capacidad pues, para atenderla sin falta de derrama y atenderla de manera pues, urgente y diligentemente conforme a lo que vaya apareciendo. Claro, alguna contingencia que pueda surgir, ¿no? Bueno, vamos con casos prácticos. Hay un vecino que no quiere pagar las obras del portal porque es contrario a ellas. ¿Puede negarse? Bueno, habría que ver por qué se niega la obra, a qué responde, si es una obra necesaria, si es una obra de mejora. Entonces, en función de todo ello, podría negarse, podría no incurrir en ese gasto, se le podría privar de esa mejora, o por el contrario, si es una obra necesaria, pues aunque se niegue estaría obligado. Habría que ver qué es la obra, cómo se ha aprobado, ¿Cuál es la obra? y si es necesaria y obligatoria, no puede negarse, y aunque se niegue, está obligado a conforme a lo que haya acordado la Junta. Y por el contrario, si es una obra de mejora y supera 3 cuotas mensuales, pues estaría, pues a lo mejor estaría exento de esa participación, y también se le podría privar del derecho o uso siempre y cuando se pueda. Si no se puede, no. Si no se puede, no. Por ejemplo, obra obligatoria de contribuir es en estos portales que hay escalera, pues poner un elevador para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan superar esas escaleras. La supresión de barreras arquitectónicas, cualquier pues reparación. Ahí no vale decir, no, yo como no tengo discapacidad no contribuyo. No vale. Correcto. Grietas y humedades en el edificio. ¿Qué debo hacer? ¿Contra quién debo actuar? Bueno, habría que ver primero el origen de la causa que origina las grietas o las humedades. Hay cuestiones que tienen que ver con el propio mantenimiento, algún defecto constructivo, o por el contrario, pues algún siniestro que hubiera que dar cuenta al seguro comunitario. Lo primero es saber qué es lo que hay,
de dónde procede y conforme a todo ello seguir un camino u otro según proceda. Una vez diagnosticado cuál es el origen de la avería, la grieta, la filtración, pues lo que indicaba antes de si hay que llamar al seguro, si por el contrario es una cuestión que tiene que la comunidad atenderla pues con su fondo de reserva o con otros recursos que tenga, viene de otra obra que hay que provisionar vía derrama, tenemos que saber cuál es el alcance de esta avería, este siniestro, y conforme a ello pues los caminos que anteriormente indicaba. Claro. ¿Hay un plazo entonces para reclamar esos defectos de construcción? Sí, tenemos un plazo. Tenemos un plazo de 1, 3, 10 años, 1 daños estéticos, 3 daños de humedades y 10 estructurales. En el momento en el que seamos conocedores de ellos, tendremos que poner conocimiento a la constructora, promotora o demás sujetos intervinientes, y conforme a ello, pues si está dentro de norma y dentro de los plazos de prescripción, pues tendrá que atenderlo los sujetos intervinientes en función de la responsabilidad que le compete a cada uno de ellos. Una vez expirado este plazo, al final ya los sujetos responsables dejan de serlo y ya tendrá que ser la comunidad quien atienda estas eventualidades. ¿Y quién es el responsable de hacer el mantenimiento del ascensor? ¿La propia empresa que lo instaló o la comunidad que tiene que pues llamar a esa empresa? Sí, la comunidad es la obligatoria en cuanto al uso del ascensor. Para que se pueda llevar a cabo tiene que estar dotado pues, de una serie de normativa referente a ello, que es el mantenimiento y todas las revisiones que industria obliga. Puede llevarlo a cabo con una empresa mantenedora que coincida con la empresa que hizo el ascensor o cualquier otra que esté debidamente autorizada en la consejería y en industria, y no tiene por qué ser la de la propia casa, siempre y cuando cumpla los preceptos que están establecidos por el mantenimiento, puede ser cualquiera. Lo lógico es que se firme un contrato de mantenimiento por un periodo de tiempo y que hagan la revisión conforme a todas las pautas que tienen que hacer, no que cada mes o cada periodo se vaya contratando según haga falta. ¿Quién marca cuántos ascensores debe de haber en cada edificio? Es decir, ¿tiene que haber un número de vecinos por planta para que haya más de 1 o 2 ascensores? Lo marca el código técnico. Al final el constructor, cuando hace el edificio, en función de las dimensiones, en función de altura, habitantes, esa configuración da lugar pues, a tener que tener un ascensor, 2, 3... Claro, los que sean necesarios en este caso. Bueno, ADF Grupo, estáis en la calle Jersey City de Oviedo. Bien, aquellas comunidades a las que ya prestáis servicio, bueno, pues encantadas de la vida. Las que aún no os conocen, bueno, ¿cómo pueden conoceros? Bueno, nosotros prestamos un servicio que lo que indicabas de los que ya nos conocen, no tenemos ningún tipo de contrato de permanencia. Lo que se trata es de llevar a cabo el servicio que los propietarios demanden y estar a la altura de las circunstancias en cada una de las actuaciones que realizamos. En el momento que no cumplamos a plena satisfacción, se haría una junta de propietarios, que es un requisito que sí ponemos, y en esa junta de propietarios se delibera al respecto de nuestras actuaciones, nuestra continuidad, y la junta de propietarios es totalmente legítima para abordar la continuidad o no. Aquellas otras comunidades que por lo que coincide que no están con nosotros, el hecho de iniciar la contratación con ADF Grupo no significa que participen de un contrato de una duración de una forma en la que tengan que estar ligados con nosotros un periodo de tiempo. Lo que ofrecemos es nuestros servicios en las mismas condiciones que con las empresas que actualmente estamos, pero añadido de que durante los 2 primeros meses de prestación de nuestros servicios, o si hay que llevarlo a un tercer mes más, lo veríamos con cada una de las comunidades que celebramos el contrato, que valoren nuestros servicios. Y si por lo que fuera no atendemos sus expectativas, no continuaríamos y no cobraríamos por ese tiempo que hayamos estado prestando el servicio. Pues ahí queda eso, ahí queda bueno, pues lo que es esa oferta de lanzamiento, digamos, o esa oferta de primera toma de contacto. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vemos en unos días. Muy bien. Y ahora nos vamos a los anuncios y rápidamente volvemos y continuamos el programa de hoy.
Bueno, pues continuamos el programa de esta noche, vamos ya en lo que es la recta final y nos vamos a ir de viaje. ¿A dónde? A Miranda do Douro. ¿Con quién? Con el profesor Fidalgo. A Logroño también. Bueno, primero vamos a rematar Miranda do Douro. Miranda do Douro. Llegamos allí 3 horas y media después de salir de Oviedo de Gijón. Que conste que no tenemos comisión, No hay comisión, en la no hay comisión. publicidad. No hay comisión. Es por aquella conexión de lo asturiano. Efectivamente. ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que comprar en Miranda do Douro? Bueno, Miranda do Douro como tal, digamos... Sí. Al cambio, ¿qué viene a ser? Una población como qué de grande. Grande, claro, yo hace años que no voy... Pero puede ser tan grande como Villaviciosa o una cosa así. Lo que pasa es que hay que distinguir el Miranda do Douro moderno, igual que pasa en Valencia do Miño, en el norte de Portugal, el Valencia do Miño nuevo y el Valencia do Miño Fortaleza, que fue eso. Lo mismo sucede en Miranda do Douro. Hay una zona de fortaleza para defenderse de los cobardes españoles. Sí. Aquí yacen 3 cobardes españoles que derrotaron a 5.000 portugueses. Bueno, es verdad. Eso pues, es buenísimo. La parte de la fortaleza, como todo igual que la de Valencia do Miño, es una preciosidad en construcción, en iglesias. Las iglesias portuguesas son increíblemente preciosas, bonitas. Y además con unos santos muy originales, porque claro, ir por ejemplo, a Valencia do Miño, y la primera estatua que te encuentras es de un obispo santo, Santeatonio. Santeatonio, claro, son estos santos a los que luego puedes rezar, porque como no los conoce nadie, están desocupados. Y algo te oye, vengo aquí, venga, pídeme, hombre, tal, ¿no? Ahí está. Bueno, y si no quieres ir a Miranda do Douro, que vayas a Valencia do Miño y antes al Grove, a la Toja, y ahí tienes otro santo que nadie lo conoce más que yo y 3 amigos, que es San Caralampio. San Caralampio. Sí, un abrazo para San Caralampio desde aquí. Y claro, yo voy por allí, siempre le voy a rezar y a dar una propinilla, y lo que le pido me lo concede, claro. Ahí está. Bueno, pero en Miranda. En Miranda ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que...? No, primero, las compras portuguesas, que hoy las tienes, y te puedo contar un sucedido que me sucedió. Bien. Existía una especie de bueno, ahora creo que ya no se llama así, en Gijón, en el Muro, La Gloria. La Gloria y tal, bueno, bien, que vendía más barato que en Portugal, anunciamos. Una vez fuimos a Miranda do Douro, coño, comprar, mira qué pijamas, coño, era de importación, de China o de la India o de Maracumbey, por ahí para allá. A 1.000 pesetas de aquella, a 1.000 pesetas. 6 euros, para la juventud. 6 euros 6 euros. 1.000 pesetas, 6 euros. Voy a comprar un par de pijamas, coño, son calentinos, para Colunga, para el invierno y tal. Y luego te cuento otra historia. Luego compro los pijamas, aquellos muy guapos, demonios, y me los encuentro en Gijón a 995. Un duro más barato. Pero lo mejor del caso, en Miranda do Douro, en una tienda ahí al lado de la plaza y relativamente cerca de un restaurante, que comí un cocido portugués y me dieron la receta extraordinario. Bien. El Santa Cruz se llamaba, no sé si existe todavía, y digo, meca, mira qué chándal Adidas, falsificado completamente, claro, qué chándal azul oscuro, más guapo, muy barato también, pues eso, 700, 800 pesetas costaba, no llegaba a 6 euros, 5 euros. Voy a comprar un Pacolunga para cuando voy a trabajar, pongo el chándal de un color morado, así como ese, yo es de ese color así precioso. Compro el chándal, y me lo pongo, y de repente me encuentro, al quitarlo, ¡santo cielo! Pero yo tengo moratones por el cuerpo y en sálvase a la parte. Y era que había desteñido. Claro, ves el cuerpo lleno de moratones y no digo nada. Por ahí, claro. Un susto de la cara. ¿Qué me pasó aquí? Tremendo. Bueno, es así.
pero Miranda se comía muy bien y tal. Pero luego yo lo que hacía, al retorno, ¿sí? Siempre paraba en Zamora Capital. Pero un momento. ¿En Miranda podemos comprar alguna mantelería, algún gallo de estos que cambian de color? Mira, sí, en Miranda como en... Bueno, ahora cada vez menos porque ya te digo, ese comercio y está... Pero en Miranda do Douro, como sucedía en Valencia do Miño, en Chaves, que también... Entonces hablo de Portugal. Digamos que había dos tipos de ofertas. Sí. La de los productos de mala, por no decir pésima calidad. Ajá. ¿Eh? Sí. Una mantelería que luego desteñía, una sábana que luego menguaba y se te salían los pies cuando te acostabas. Y había otras tiendas de productos de muy buena calidad. Sí. Más baratos que en la península, aquí en España, más baratos, pero caros. Quiero decir que había que... Oye, es que yo fui a Miranda, fui a Valencia y compré una cubertería por 1000 pesetas, 6 euros. Mira, no. La que te costó esa cubertería, sí, y que pones a coger la sopa y al apretar, dobla. O sea, ahora, había cuberterías, yo compré concretamente una muy buena, a muy buen precio, pero no barata, vamos, no regalo, no, ni mucho menos. Y había cosas buenas. Lo que sí se compraba mucho y merecía la pena era café. ¿Café? Café procedente sobre todo de Angola, cuando Angola era de las colonias portuguesas, sí. A muy buen precio comparado con lo que había aquí. Solo te dejaban pasar 2 kilos por persona. Claro. Íbamos 4, mis cuñados y yo, 8 kilos, pero traíamos 15 o 20 kilos para regalar y tal. Venía el guardia, oiga, ¿llevan café? Olía al coche a café que tiraba para atrás. Claro. Hombre, ¿qué quieres que diga? ¿Pero cuánto lleva? No sé, 8 o 10 kilos, hombre, para nosotros. Bueno, tire. Se iba a comprar alfombras, aquella, se iba a comprar ropa de cama, pero se iba a comprar vino rosado. ¿Vino rosado? Sí, un vino y blanco también. El rosado, el Mateus Rosé, el Mateus, muy barato, pero se te dejaban pasar una caja nada más. Claro. Bueno, a una caja, oye, va. Sí, bueno, una caja si eras 4, pero claro, ahí iba yo con 1850, donde metías 4 cajas de vino, 10 kilos de café, 3 ¿Y el gallo que cambia de color? Bueno, eso sí, pero es... y vírgenes, había vírgenes de Fátima también que cambian de color. Sí, es a base de una sal de cobre. Sí. ¿Por qué? En medio anhidro, en medio seco, da un color blanquecino, cerúleo. Sí. Y en medio húmedo da un color azulado. Claro. Y entonces, pues bueno, cuando la Virgen se pone azul, mira, es que va a llover, claro, es porque se humedeció. Claro. Un color azulado, sí. Bueno, pues está bien, ese gallos esos pintos pero no de colores que cambian de color, no, el gallo rojo lleno de un crespo. Sí, con una cresta todo el mundo compraba gallos. Todo el mundo. Que luego no, los tienes que colocar en casa en sitios incómodos, además, por ahí, porque molestan por todos los lados. Yo creo que en todas las casas debe haber un gallo portugués. Sí. Más o menos. Yo disfruto. Yo a mí, tanto... Es que a mí todas las ciudades de estas fortificadas, tipo la fortaleza de Valencia, y luego en Zamora. Zamora para mí eso es decir, no solo como ciudad, sino es que lo bien que se come. Hay un sitio allí cerca del Paseo de Santa Clara, no recuerdo el nombre del bar, que da unos pinchos morunos como no se preparan en un sitio de España. Yo iba a Zamora solo a comer pinchos morunos. Wow, increíble. Qué bueno, qué bueno. Dijo antes cocido portugués. ¿En qué consiste el cocido portugués? Uy, a ver, es muy fácil y muy difícil. A ver, primero, olla grande. Olla grande. Ande o no ande, olla grande. Agua. Y allí, échale hilo a la cometa. ¿Echa qué? Hilo a la cometa, échale hilo a la cometa. O sea, media gallina, carne de vacuno, chorizo, huesos de no sé qué, jamón de tal. ¿Admite todo? Echa de todo. Sí. Bien. Que cueza bien. Correcto. Saca las carnes. Bien. Saca las carnes. Métele berza y métele patata al caldo. Que cuezan bien. Sí. Saca la berza, saca la patata.
Y déjalo todo en algo humedecido, en sitio caliente, ¿eh? Correcto. Igual que dejamos las carnes. Echa el arroz con un poco de pimentón. Bueno, échale berza, échale patata, échale zanahoria y échale nabos. Nabos de mesa, ¿eh? Sí, o sea, eso como mínimo. Sí. Cocer todo y separarlo. Bueno. Seguimos con el caldo, que ya cocieron las carnes, que ya cocieron los vegetales. Ahora echa el arroz con un poco de pimentón, para que quede sonrosadín, no colorado, sonrosadín. Que cueza el arroz. Saca el arroz. En una fuente pones el arroz, pones los vegetales. Las berzas y tal. Haciendo corona las carnes a lo bestia. No trocitos. A lo gordo. A lo grande, cortado a lo grande. Haciendo corona las carnes. Y en el caldo que quedó, cueces unos fideos. Y ya tienes la sopa. Claro. Así que fíjate, primero la sopa, hecha con un caldo donde cocieron carnes, donde cocieron embutidos, donde cocieron vegetales. ¿Y está bueno eso? ¡Oh, riquísimo! Anda. Eso levanta un muerto, por no decir que te mata de lo mucho que comes. Claro. Impresionante. Porque, bueno, yo me acuerdo la primera vez que fuimos ahí al Santa Cruz, simpatiquísimo, ¿verdad? Y éramos 5. Éramos 5. Mis cuñados con su hija y mi mujer y yo. 5 en un 850. Sí, de la época. Atrás 3, pero la niña era pequeña, tenía 9 años, una cosa así. Da igual. Bueno, sí, no, íbamos muy cómodos. Mire, ¿qué van a comer? Cocido portugués, le aconsejo que lo tenemos buenísimo. Sí. Mire, somos 5. Dijo, bueno, yo creo, porque la niña es muy pequeña, ustedes 4. Mire, le voy a traer para 2, porque, bueno, si quiere para 3, pero yo le aconsejo para 2. Y luego si quiere... Y luego vamos añadiendo. Pide más, pero yo creo que con 2, cuando vienen con una fuente de arroz, de nabos, de zanahorias, de patatas, de berza, otra fuente, ahí haciendo corona, un pedazo zanca, otro pedazo zanca, una riestra de chorizos, media vaca por ahí flotando. ¿Qué es esto? ¿Quién come esto? Claro. Tal. Y primero la sopa. Sí, primero la sopa, claro. Bueno, comimos y sobró. Claro. Luego comimos una tarta portuguesa, una tarta de naranja. Tarta portuguesa de naranja. De naranja. Uy, precio, riquísimo. Sí. Riquísimo. ¿Y barato? No me acuerdo. Sí, barato. Era menú del día, sí. Muy barato. Sí, muy bien. Y luego me acuerdo, porque yo tenía mucho interés en conseguir un libro de una tal Marilurdes Modesto, a cousiña tradicional portuguesa, quizá el mejor libro de cocina que se escribió en Portugal en aquella época, a lo mejor ahora los hay mejores ya. Y me recomendaron a una librería. Y me dijeron que no lo tenían, que lo habían tenido, pero que era un libro caro. Bueno, caro de aquella eran 3.000 pesetas o 4.000 de aquella. Sí. 20 euros. 20 euros. 20 euros. Al cambio. Sí. Para los jóvenes, 20 euros. Me dijeron ahí en el restaurante, no se preocupe, ¿qué tal que se lo compramos nosotros y se lo mandamos contra reembolso? Mira qué majos. Bueno, yo escribí sobre ellos en la Nueva España de aquella. Les mandé el artículo y mi sorpresa es que me regalaron el libro. Anda, mira. Sí. Muy bien. Sí, no. Bueno, luego fui más veces por allí, nos hicimos amigos y tal. Bueno, decíamos entonces, a la vuelta parar en Zamora. Yo en Zamora ya digo, a tomar pinchos morunos. Sí. Y luego a comprar unos quesos. ¿Puedo decir la marca o no? Por supuesto. Respri. Bien. Quesos de oveja. Ajá. Buenísimos. Buenísimos. Y merece la no son pena. Baratos tampoco. Y luego también paraba, pero esto era viniendo ya para acá, en Villamanín, en León. Sí. En León, a comprar chorizos. A comprar chorizos. Ahora están de moda los de Ezequiel, de Villamanín. No, esto era antes de... Pero digo yo entonces una cosa. Entonces, vamos a ver, para que yo me aclare. Usted entonces, viniendo con sus cuñados de Portugal, traía cajas de vino, café, sábanas, queso, sábanas, aquello era, chorizos. Usted era una diligencia. Uy, y había vaca, traían una vaca, sí.
Sí, Madre pero la del vaca, alma. Sí, también la vaca venía todo, ¿eh? Claro, pero ibas por la mañana, ya digo, íbamos hacia las 6 o 6:30 de la mañana, ahora en mayo, ¿eh? Sí. Era un despertar, una nacida de sol, una preciosidad. Los campos de Castilla, los campos de Zamora, Portugal, todo aquello, una preciosidad de flores, de paisaje, de tal. Hacías la compra, ya, comías por allí, después de comer venías tranquilamente, parabas en Zamora, parabas en León o en Benavente, sí. En Villaquejida, a comprar pan también. Hay que comprar pan también, claro. Llegabas estábamos en Gijón o en Colunga a las 7 o las 8 de la tarde o las 9 como mucho. Y tan guapos. De día, claro, era de día todavía, había sol, claro, preciosos. Bueno. Y otra salida que era preciosa también, pero ahí era para echar el día, que decía yo antes, a Logroño. Esa vamos a dejarla para la semana que viene. Ya nos fuimos hacia Portugal, ahora vamos a irnos hacia Logroño. Vamos a ver qué nos encontramos en tierras riojanas más allá del vino. Profesor Fidalgo, hay que afrontar el reto del limón concienciándose en que esos carballones de Camilo de Blas, insignia de la repostería en Asturias, pueden ser suyos. Qué buenos estaban los que me tocaron la otra vez, sí, ¿no? Pero se me niega el limón. Se le niega el limón. El porno este limón. Vamos, un momento, alto. Cartela. Un momento. Vamos allá. Tilín. Esto suena. No, que va es para poner nervioso al limón. No. Eso es aquí. El punto es aquí. A ver. ¡Ah! Abajo, a tierra no, al agua, en este caso. No hubo modo. No hubo modo, no pudo ser. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches. No tocó los carballones de Camilo de Blas, pero la próxima semana, sin duda, el mar dará a cada hombre una nueva oportunidad y el agua que contiene el limón también. Nos vamos, gracias por su atención. Volvemos mañana, 10 de la noche, en el 10 de Asturias Televisión. Hasta mañana, que descansen. Chao.